Un saludo enorme a todas las personas que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Soy su presentador y me acompaña nuestra especialista en biología y paleontología para el tema de hoy. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto estar aquí para este análisis a fondo. Y resulta verdaderamente fascinante viajar mentalmente unos 400 millones de años hacia el pasado. Es un ejercicio brutal, porque al situarnos en esa época remota, la Tierra presenta una imagen radicalmente distinta a cualquier ecosistema moderno que conozcamos. Ujú. El paisaje carece por completo de los gigantescos dinosaurios que dominarían milenios después. Y ciertamente no existen inmensos bosques de árboles frondosos. Es un mundo silencioso. Casi alienígena, digamos. Exacto, casi alienígena. Y está dominado por unos gigantes misteriosos. Unas estructuras enormes y completamente desconocidas que se alzan hacia el cielo en un entorno que por lo demás apenas se levanta del suelo. Es una imagen súper potente. Y para este análisis a fondo, contamos con un material que documenta ciencia real y de vanguardia sobre este exacto escenario. Así es, nuestras notas de hoy provienen de un excelente desglose en video del canal de YouTube de Anton Petrov, donde se analiza una investigación absolutamente revolucionaria. Totalmente. Fue publicada en la revista científica Science Advances en el año 2025. Un estudio muy riguroso dirigido por el investigador Corentin Lauron y su equipo. Y el impacto de este material dentro de la paleontología y la biología evolutiva es monumental. O sea, establece un precedente sobre cómo la tecnología moderna puede obligarnos a revisar dogmas científicos que se consideraban inamovibles. Por eso, la misión central de este análisis de hoy es desentrañar un misterio biológico que ha frustrado a la comunidad científica durante 165 años. Hablamos de los enigmáticos organismos conocidos en el registro fósil como los prototáxites. Ajá. A través de esta investigación, descubriremos cómo los últimos avances tecnológicos en modelado e imagen sugieren que la ciencia podría haber tropezado con un reino de la vida perdido, un dominio biológico completamente nuevo. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Para comprender verdaderamente la magnitud de este cambio de paradigma, debemos considerar la tendencia natural de la ciencia a clasificar la vida en compartimentos estrictos. ¿Sí? Los preestablecidos de siempre. Claro. Flora, fauna, funga. Cuando una pieza del rompecabezas fósil se niega a encajar en estos reinos, pues genera una fricción inmensa en la comunidad académica. El estudio de Lauron no solo aporta nuevos datos, sino que cuestiona la infraestructura misma de nuestras clasificaciones históricas. Demostrando que nuestro entendimiento del pasado terrestre es, digamos, un manuscrito en constante revisión. Definitivamente. Y el escenario donde se desarrolla este misterio biológico es el periodo devónico temprano. Hace 400 millones de años, la biosfera terrestre estaba pasando por una transición crítica, pero todavía era increíblemente primitiva. Sí, y el Devónico es frecuentemente denominado la era de los peces por una muy buena razón. Ujú. La vasta mayoría de la complejidad biológica y la innovación evolutiva se encontraba confinada a los océanos. Los ecosistemas marinos eran densos, vibrantes, mientras que la tierra firme representaba una frontera dura. Árida. Exacto, árida y biológicamente minimalista. Los ecosistemas terrestres de aquel entonces apenas estaban estableciendo sus cimientos. La evidencia fósil nos muestra que los continentes estaban poblados únicamente por artrópodos muy tempranos y insectos de anatomía sumamente simple. La vegetación era incipiente. Muy incipiente. Para dar una idea, la planta vascular más grande conocida de ese periodo, la Cooksonia, alcanzaba apenas unos 10 centímetros de altura. 10 centímetros. Nada. El entorno terrestre estaba cubierto por lo que funcionalmente podríamos comparar con un musgo que no superaba la altura del tobillo. Ese contraste visual y biomecánico es el núcleo del misterio. Tienes una biosfera terrestre que opera en miniatura, aferrada a la superficie para sobrevivir a los elementos. Y emergiendo abruptamente de esta monotonía de bajo perfil, el registro fósil revela estas anomalías colosales. Pilares masivos que se elevaban hasta 8 metros de altura. Hablamos de estructuras con el volumen de un edificio de casi 3 pisos, dominando de manera solitaria la topografía del Devónico. Y carecían de ramas, Ni ramas ni hojas. ni cualquier tipo de aparato floral u hojas fotosintéticas visibles. Eran torres sólidas,
lo que desencadenó, pues, una crisis de clasificación que inició por allá en 1843, cuando se extrajeron de la roca los primeros especímenes. Y la cronología de las hipótesis en torno a los prototáxites refleja de manera fascinante las limitaciones tecnológicas de cada época, Claro. análogos modernos. Así que, para 1859, la taxonomía oficial les otorgó el nombre de prototáxites, que se traduce básicamente como primer tejo. Como el árbol. Como el árbol, sí. La paleobotánica de la época dedujo que se trataba de troncos de coníferas gigantes, asumiendo que el proceso de fosilización y la putrefacción parcial habían borrado sus características externas. Claro, tenía sentido con la tecnología óptica de la época. Sin embargo, la anatomía interna visible a simple vista desafiaba esa clasificación. Esto llevó a que unos años después, en 1872, el investigador William Carothers introdujera una teoría radicalmente distinta. Ajá, la teoría marina. Exactamente. Argumentó que estos pilares no tenían relación alguna con los árboles, sino que eran algas marinas gigantes. La hipótesis postulaba que enormes formaciones de algas oceánicas habían sido arrojadas a tierra firme. Lo cual es una locura pensarlo hoy en día. Totalmente. Aunque proponer la existencia de un bosque de algas fosilizadas erguidas en medio de un continente suena forzado bajo los estándares modernos, ilustra la extrema dificultad de reconciliar la escala de los prototáxites con la biología conocida del Devónico. Y esa tensión teórica persistió durante más de un siglo. Las interpretaciones oscilaban entre madera degradada y flora marina desplazada, principalmente porque la resolución de los instrumentos ópticos no permitía un escrutinio más profundo. Pero el consenso experimentó una fractura sísmica en el año 2001. El año del hongo. El año del hongo. Así es, la microscopía avanzada reveló que las secciones transversales de los fósiles no mostraban los anillos de crecimiento o las células típicas de un árbol. En su lugar, había una matriz compuesta por millones de microtubos entrelazados. Y esos microtubos presentaban una morfología virtualmente indistinguible de las hifas. Al observar esa red filamentosa, la estructura recordaba de inmediato a la composición celular de los hongos modernos, como el penicillium. Así que la evidencia empujó el consenso hacia la teoría del hongo gigante. Una teoría que fue respaldada por la geoquímica 6 años después. En 2007, un análisis de proporciones de isótopos de carbono proporcionó datos metabólicos cruciales. Las firmas isotópicas demostraron de manera concluyente que los prototaxites eran organismos heterótrofos. Es decir, que no hacían fotosíntesis. Exacto. Dependían de la absorción de carbono orgánico del sustrato terrestre en lugar de usar la luz solar para su alimento. Con eso, la hipótesis botánica quedó prácticamente descartada. La idea de una torre fúngica de 8 metros, un champiñón colosal, absorbiendo nutrientes en un paisaje desolado, se convirtió en el modelo estándar. Parecía que el debate de siglo y medio había llegado a su fin. Lo fascinante aquí es observar cómo la comunidad científica adapta sus conclusiones con cada nueva pieza tecnológica a lo largo de los siglos. Pasamos de la morfología macroscópica a la microscopía y luego a los isótopos de carbono. Cada capa parecía fortalecer la teoría del hongo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el equipo de Corentin Laurent, en su publicación de Science Advances en 2025, introduce herramientas analíticas que parecen sacadas del futuro, desestabilizando nuevamente todo el modelo. El catalizador de este nuevo análisis fue un hallazgo increíble. Un espécimen de prototaxites excepcionalmente bien conservado en un yacimiento fósil en Escocia. Laurent y su equipo evitaron las técnicas destructivas. Nada de cortar el fósil. Nada de eso. Aplicaron una combinación de imágenes láser en 3 dimensiones y espectroscopía infrarroja para analizar la huella molecular a un nivel sin precedentes. El salto cualitativo que representa ese escaneo láser en 3D es masivo. En lugar de limitarse a observar cortes planos en un microscopio, esta tecnología permite reconstruir espacialmente la arquitectura interna a escala micrométrica, navegar a través de la red de tubos fosilizados. Y la espectroscopía infrarroja les permite literalmente leer la química estructural de hace millones de años. La reconstrucción tridimensional reveló que la anatomía no era la de un hongo simple. Los investigadores encontraron al menos 3 tipos diferentes de tubos conectados en centros densos llamados puntos medulares. Algo que los hongos modernos simplemente no pueden hacer.
Esa diferenciación no existe en el reino fungi. Pero además de esos centros medulares, algunos tubos internos poseían anillos estructurales a lo largo de sus paredes. Un mecanismo de plomería interna usado para el transporte de agua y gas. Una característica típica de las plantas vasculares de árboles para luchar contra la gravedad. Pero completamente ausente en los hongos. Completamente ausente. Esa convergencia anatómica plantea una contradicción biológica gigante. Un metabolismo de hongo con la hidrodinámica de un árbol. Pero la prueba definitiva, el golpe de gracia, provino de la química. Sí, la química molecular. La identificación química es clave. Los hongos contienen quitina en sus paredes celulares. Es una molécula muy duradera, la misma que está en los insectos, que evita que se desmoronen. Si los prototáxites eran del reino fungi, debía haber quitina. Y para asegurarse de que la quitina podía sobrevivir tanto tiempo, tuvieron mucha suerte con la roca de Escocia, ¿no? Muchísima suerte. Fue un control experimental perfecto. En la misma roca, justo al lado del prototáxite colosal, había fósiles de verdaderos hongos microscópicos de la misma época. ¿Compartiendo el mismo estrato? Exactamente. Y al aplicar la espectroscopía a estos hongos genuinos, todavía conservaban rastros inconfundibles de quitina después de 400 millones de años de compresión. Lo cual elimina el argumento de que la molécula simplemente se degradó con el tiempo. Si el hongo vecino conservó su quitina, el gigante también debería tenerla. Sin embargo, el prototaxite no tenía quitina. 0 trazas. 0. La ausencia de quitina desmorona la clasificación del hongo. En cambio, los espectrómetros detectaron algo muy similar a la lignina. ¿La parte leñosa de una planta? Sí, el polímero que da rigidez a la madera, aunque con una composición química ligeramente diferente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un gigante fosilizado que se alimentaba de materia orgánica muerta como un hongo. Transportaba fluidos con conductos anillados parecidos a los de las plantas. Carecía de quitina y dependía de un andamiaje químico similar a la madera. La gran revelación del equipo de Lauron es que, al carecer de los bloques de construcción esenciales de los hongos y no coincidir con la anatomía de las plantas o animales, es muy probable que se trate de un reino de la vida completamente diferente. Un cuarto reino independiente. Un cuarto reino. Un experimento evolutivo monumental que dominó la Tierra durante muchísimo tiempo, pero que finalmente se extinguió sin dejar descendientes vivos en la actualidad. Y estos organismos eran clave para el ecosistema primigenio. Eran auténticos ingenieros del entorno. Distribuían nutrientes en esos paisajes terrestres áridos y sus enormes tamaños proporcionaban hogar y alimento a los primeros insectos. Las fuentes mencionan algo fascinante sobre esto. Sí, los agujeros de perforación. Así es, múltiples agujeros de perforación reportados en los fósiles. Esto es evidencia de que antiguos insectos vivían dentro de estas torres y las consumían durante millones de años. Eran ecosistemas verticales, Proporcionando refugio y alimento mucho antes de que existieran los bosques modernos. Pero todo este dominio biológico desapareció a finales del Devónico. se esfumaron del registro fósil, y la teoría predominante sobre su extinción es brutalmente simple. Fueron superados por la evolución de los árboles reales. Los primeros árboles vasculares con hojas. Claro, árboles como el Archaeopteris eran mucho más eficientes para capturar la luz solar y crecieron rápido para cubrir el entorno. Al formar copas frondosas, bloquearon la luz, alteraron la retención de humedad y cambiaron el suelo, dejando a los prototáxites, que dependían de la materia orgánica de ese suelo, totalmente en el olvido. Fueron borrados ecológicamente por la invención de la sombra forestal. Ahora bien, es vital mantener el equilibrio y la objetividad al discutir esto. Aunque esta evidencia molecular y 3D es sumamente convincente, la teoría del hongo gigante sigue siendo ampliamente sostenida por muchos en la comunidad. Definitivamente. Nuestra función aquí es exponer lo que proponen las fuentes originales, como la investigación de Lauron, pero se requerirán estudios adicionales para confirmar definitivamente este nuevo cuarto reino de la vida. La ciencia es un debate constante. Un debate que lleva más de siglo y medio en este caso. Es asombroso hacer el repaso rápido de las identidades fallidas. Pasó de ser considerado un tronco podrido de conífera a una alga marina colosal fuera de lugar, a un champiñón gigante, hasta llegar hoy a un posible reino alienígena extinto. Resuelto capa por capa tecnológica.
Y si conectamos esto con el panorama general, esta inmersión profunda demuestra el inmenso valor del pensamiento crítico. Un hecho científico, aparentemente sólido, puede ser transformado completamente por una nueva perspectiva o una mejor tecnología. Como pasar de la lupa de 1843 a los láseres 3D de 2025. Exacto. Es un recordatorio de que no hay que sentirse abrumado por la información cambiante, sino mantener la mente abierta a múltiples interpretaciones a medida que avanzan nuestras herramientas. Y esto plantea una pregunta importante. Te escucho. Una implicación de gran alcance sobre el registro fósil. Sabemos que la fosilización es estadísticamente rara y favorece a organismos con estructuras duras. Huesos, madera, lignina. Claro. Si un reino biológico entero de gigantes de 8 metros de altura pudo dominar la superficie terrestre durante millones de años y esfumarse, dejando a la ciencia confundida durante casi 2 siglos solo para ser descubierto recientemente, Es una locura pensarlo. lo es. ¿Qué otros reinos biológicos masivos y completamente alienígenas podrían estar literalmente enterrados bajo nuestros pies, siendo totalmente invisibles en el registro fósil? Simplemente porque evolucionaron sin estructuras duraderas como la quitina o la lignina. Organismos de tejidos blandos que dominaron eras enteras y desaparecieron sin dejar rastro. Exactamente. Es una invitación enorme para seguir cuestionando lo que creemos saber sobre la historia profunda de nuestro propio planeta. Hay biosferas fantasmas esperando a que inventemos la tecnología adecuada para verlas. Una lección final verdaderamente provocativa para cerrar el tema de hoy. Ha sido un recorrido espectacular a través de la historia profunda. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos prestaron sus oídos para este análisis. Nos encontraremos en la próxima inmersión profunda.